tal? Saludos. Me encuentro leyendo el libro Atrapado en el cuerpo equivocado, la ideología de género frente a la ciencia y la filosofía, de Pablo Muñoz de Turrieta. En el cuarto capítulo, que se titula La identidad de género. En esta sección voy a leer Terapia de reasignación de sexo en adultos. El estándar LGBT para ser considerado un hombre o mujer trans es simplemente que la persona desee identificarse como lo contrario en su sexo biológico y ser socialmente aceptada como tal. Es decir, la autopercepción de la persona, incluso con graves problemas mentales, vale más que la ciencia. Si una persona se siente angustiada por su sexo biológico, la acción políticamente correcta es afirmar la nueva y auténtica identidad de género, la que existe solo en los sentimientos de la persona trans. Vaya criterio. Al considerar esta extraña etapa en la que se introdujo una práctica que bien podríamos llamar criminal, es importante tener en cuenta quiénes fueron aquellos doctores a favor y en contra de las primeras operaciones de reasignación de sexo. El primer intento de operación para reasignar el sexo se realizó en Alemania en 1930. Lili Elbe, el primer paciente del que se tenga noticia, posiblemente padecía el trastorno de autoginefilia descrito más arriba. Elbe fue sometido a 4 operaciones, pero falleció 3 meses después de habérsele intentado realizar un trasplante de útero. No fue hasta 1952 que se logró una operación, entre comillas, satisfactoria, en Christine Jorgensen, quien viajó de los Estados Unidos a Dinamarca para el procedimiento. Esto dio pie a los ideólogos del género a abrir una clínica del género en la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, liderados por el ya mencionado misionero del sexo, el Dr. Money. Un hecho curioso es que el movimiento transgénero comenzó por el trabajo de 3 hombres que compartían un vínculo común. Los 3 eran activistas de la pedofilia y pedófilos practicantes, además de otras aberraciones sexuales. Ellos fueron el Dr. Alfred Kinsey, fundador de la sexología, el Dr. John Money, cuyo involucramiento con los mellizos Reimer ya relatamos, y el Dr. Harry Benjamin. También no podemos dejar de mencionar aquí el importante trabajo contra la ideología de género en la psiquiatría realizado por el eminente Dr. Paul McHugh, quien formaba parte de la clínica de Johns Hopkins. Comencemos con el infame Dr. Alfred Kinsey, biólogo convertido en sexólogo, cuyo nefasto legado perdura hasta el día de hoy. Kinsey afirmaba que todos los actos sexuales eran legítimos, incluidos la pedofilia, la bestialidad, el sadomasoquismo, el incesto, el adulterio, la prostitución y el sexo en grupos, actos que él practicaba sin remordimiento. Lo que es peor, Kinsey autorizó experimentos despreciables e imposibles de describir en este libro con bebés y niños pequeños para intentar demostrar y justificar su opinión de que los niños ya a temprana edad disfrutaban del mantener relaciones sexuales. Por eso se entiende que Kinsey abogó por la normalización de la pedofilia, presionó contra leyes establecidas para proteger a niños inocentes y pidió que no se castigue a depredadores sexuales como él. El transexualismo se agregó al repertorio pseudocientífico de Kinsey cuando se le presentó el caso de un niño afeminado que quería ser niña. Kinsey consultó a un conocido suyo, el endocrinólogo Dr. Harry Benjamin, quien también estaba interesado en el tema. El caso de los travestis, hombres que se visten como mujeres, era una patología psicológica conocida por ellos. Sin embargo,
Kinsey y Benjamin vieron en este caso una oportunidad para experimentar y tratar de cambiar físicamente a una persona por medio de tratamientos hormonales y cirugías, y se pusieron manos a la obra para trabajar juntos en el primer caso de lo que Benjamin más tarde llamaría transexualidad. Y así fue como al movimiento LGB se le agregó la T. El doctor Benjamin pidió a varios psiquiatras que evaluaran al niño para un posible procedimiento quirúrgico con el fin de feminizar su apariencia. Sin embargo, ninguno de ellos estuvo de acuerdo con la cirugía experimental. Eso no detuvo a Benjamin, quien por su cuenta comenzó a ofrecer terapia hormonal femenina al niño, el cual fue a Alemania a realizarse una cirugía parcial y nunca se supo más de él. El tercer cofundador del movimiento transgénero fue el ya mencionado psiquiatra Dr. John Money, un dedicado discípulo de Kinsey y miembro del equipo de investigación del transexualismo encabezado por el Dr. Benjamin. Como contamos, Money realizó intervenciones quirúrgicas en David Reimer, sin ninguna justificación médica, con la idea de que uno no nace sino que se hace varón o mujer. La finalidad de su experimento fue hacerse no solamente famoso, sino también el proponer al público sus teorías de género, sin importar las consecuencias para el paciente. Estos médicos activistas del género fueron publicitados como brillantes por los medios, ya que proveían de los tan buscados argumentos científicos en favor del lobby LGBT. Pero lo que informa Money era en realidad un fraude, ya que los intentos para cambiar de género al niño fueron un fracaso y pasarían décadas antes de que la verdad fuera revelada. Pero para entonces ya era demasiado tarde, ya que el lobby LGBT, por presión mediática y por medio de la mentira, creó el campo emergente de las teorías de género. Lamentablemente, la revelación de los verdaderos resultados de la investigación y el fraude del Dr. Money llegaron demasiado tarde para todas aquellas personas que fueron víctimas de la ideología de género. Para ese entonces, el uso de la cirugía ya estaba bien establecido con protección legal y financiera, y a nadie le importaba que sus fundadores hubieran sido desacreditados científicamente. Además, se habían fundado decenas de centros académicos para el estudio del género. Como se puede deducir, tales centros solo tienen de académico el nombre, ya que son en sí establecimientos pseudocientíficos e imbuidos de ideologías totalitarias, como el marxismo. Podemos afirmar con toda certeza, entonces, que el tratamiento hormonal y las intervenciones quirúrgicas no pueden de hecho transformar un hombre en mujer y a una mujer en hombre. En la misma clínica de identidad de género que el Dr. Money fundó en 1965, el joven profesor de psiquiatría Dr. Paul McHugh se preguntaba por qué no seguían una terapia similar a la empleada con personas alcohólicas, la serenidad para aceptar las cosas que no podían cambiar, la valentía para cambiar aquellas que sí se podían cambiar y la sabiduría para percibir la diferencia. ¿De dónde sacaron la idea que nuestra identidad sexual como hombres o mujeres pertenecía al grupo de cosas que se podían cambiar? Se preguntaba. Sus colegas le presentaban pacientes cuyo sexo les había sido reasignado, pero nada de esto lo lograba persuadir. Una cosa que le parecía muy extraña al Dr. Mahmoud es que las personas que buscaban la reasignación de sexo ponían un esfuerzo muy grande en tratar de convencer a aquellos que podrían influir en la decisión para admitirlos a tal tratamiento y operación. Además, habían otros tres factores presentes en todas estas personas. En primer lugar, parecían obsesionados con el sexo y sus experiencias sexuales.
mostrando una preocupación exagerada por sus ansias y aventuras sexuales. En segundo lugar, querían o decían ser mujeres, pero nunca hablaban de bebés o niños. Es más, eran totalmente indiferentes a los niños. Y en tercer lugar, muchos de estos hombres que pretendían ser mujeres informaban que se encontraban sexualmente atraídos hacia la mujer, por lo que se consideraban lesbianas a sí mismos. Cuando el doctor Mahugh les notaba que se sentían atraídos hacia una mujer, porque de hecho ellos eran hombres, esto les contestaban que se dejaba llevar por estereotipos sexuales. Por mientras, simplemente decidió no involucrarse en la terapia, hasta que un día fue promovido como director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Johns Hopkins, a la que pertenecía el instituto. En ese momento se dio cuenta que, si permanecía pasivo al respecto, estaría tácitamente apoyando los tratamientos que se llevaban a cabo, lo cual iba contra su conciencia como doctor. Pero antes de tomar una decisión, decidió que era tiempo de investigar los resultados de los procedimientos que se llevaban a cabo bajo su autoridad, ya que los consideraba una desviación de la psiquiatría. El doctor Mahugh presentó dos temas como objetivos de investigación. Primero, quería probar si los hombres que se habían sometido a una cirugía de cambio de sexo habían encontrado una solución para sus muchos problemas psicológicos. En segundo lugar, quería ver si aquellos varones con genitales ambiguos que habían sido transformados quirúrgicamente y eran criados como mujeres realmente aceptaban fácilmente la nueva identidad sexual. Esto era algo clave para él porque los resultados de la investigación mostrarían si es verdad realmente que el sexo biológico y el género son dos cosas distintas, es decir, el sexo como determinado genética y hormonalmente desde la concepción y el género como algo asignado culturalmente por las acciones de la familia y otros durante la infancia. Como afirmaba Simone de Beauvoir, el Dr. Money y otros en la misma clínica que él ahora dirigía. Con respecto al primer objetivo, el Dr. Mahugh le encargó al psiquiatra Dr. John Mayer que hiciera un seguimiento de todos aquellos que se habían operado en la clínica para así poder determinar si la reasignación de sexo realmente los había beneficiado. Como resultado, el Dr. Mayer descubrió que solo unos pocos lamentaban haberse hecho la operación, pero que, sin embargo, la condición psicológica no había cambiado en todos los pacientes. Es decir, tenían los mismos problemas con las relaciones, el trabajo y las emociones que antes. La esperanza de que se saliera de sus problemas emocionales para florecer psicológicamente no se había cumplido. Con estos datos en mano, el Dr. Mahugh confirmó lo que por tanto tiempo pensaba. Llegué a la conclusión de que Hopkins estaba cooperando fundamentalmente con una enfermedad mental. Los psiquiatras, pensé, haríamos mejor en concentrarnos en tratar de arreglar sus mentes y no sus genitales. En cuanto al segundo objetivo, el estudio se lo encargó al psiquiatra y pediatra experto en neurología, el Dr. William G. Reiner, que hiciese un seguimiento sistemático a grupo de niños que habían nacido con problemas de desarrollo genital, intersexuales, quienes habían sido, entre comillas, transformados en niñas a temprana edad por médicos de la clínica Money y compañía, para así determinar si realmente habían aceptado la identidad sexual asignada, para analizar la hipótesis de que el género es algo que se construye social y culturalmente. El Dr. Reiner se concentró en estudiar los casos de niños con extrofia cloacal, una condición genética por la cual el pene masculino no se forma y la vejiga y el tracto urinario no están separados claramente
del tracto gastrointestinal. Lo interesante de estos casos es que el desarrollo embrionario no es hormonalmente diferente del de un feto masculino normal, ya que las hormonas son proporcionadas por cromosoma Y masculino y por la función testicular. Aunque los experimentos con animales habían demostrado desde hacía mucho tiempo que el comportamiento sexual masculino se deriva directamente de esta exposición a la testosterona durante la vida embrionaria, esta verdad científica lamentablemente no disuadía la práctica pediátrica de tratar quirúrgicamente a los bebés varones que padecían de esta grave anomalía por medio de la amputación de sus testículos y de cualquier otro vestigio masculino en la estructura genital, para hacerles una construcción vaginal y criarlos como niñas. ¿Por qué elegían este procedimiento? ¿Por qué quirúrgicamente es más fácil construir una aparente vagina que un pene, además de la influencia ideológica de que el género se construye socialmente? La pregunta en el estudio científico del Dr. Reiner, entonces, era si es posible que los seres humanos son sexualmente neutros al nacer y si el hecho de que ya hayan sido expuestos a testosterona en el útero hizo fracasar el intento de criar a estos varones como niñas. Lo sorprendente del estudio en este grupo de niños, para entonces eran ya jóvenes, que habían nacido con esta condición y habían sido criados como niñas al nacer, es que estos varones, entre comillas, rediseñados, casi nunca se sentían cómodos como mujeres una vez que tuvieron conciencia de sí mismos y de sus alrededores. Desde temprana edad se comportaron de manera espontánea como niños, lo cual se manifiesta incluso en el modo de jugar, además de ser obviamente diferentes que sus hermanas y otras niñas, ya que disfrutaban de juegos bruscos, pero no de muñecas y de jugar a la casa. Ya más grandes y a pesar de los grandes esfuerzos de sus padres por tratarlos como niñas, estos niños se daban cuenta de que eran notablemente diferentes de las niñas. Es así como, al revelárseles que eran genéticamente varones, estos jóvenes decidían reconstruir sus vidas como hombres. Algunos de ellos incluso pidieron la reconstrucción quirúrgica de sus genitales y tratamientos con hormonas masculinas. Por esto, el Dr. Reimer concluyó que la identidad sexual de la persona se sigue de su estructura genética. Los resultados de estas dos investigaciones llevaron al Dr. Paul McHugh a cerrar en 1979 la primera clínica de reasignación de género para dedicar los esfuerzos a ofrecer terapia para los trastornos mentales que impulsaban la solicitud de tratamiento tan inusual y radical. Como afirma él mismo, habiendo examinado los estudios de Reimer y Mayer, nosotros en el Departamento de Psiquiatría de Johns Hopkins finalmente llegamos a la conclusión de que la identidad sexual humana está principalmente integrada en nuestra constitución por los genes que heredamos y la embriogénesis que experimentamos. No fueron solo estos estudios de la Clínica Hopkins los que llegaron a la conclusión de que la cirugía de reasignación de sexo no era efectiva para tratar de solucionar un problema que tenía un origen psicológico o genético, como en el caso de niños intersexuales. Casi al mismo tiempo, el compañero sexual del Dr. Harry Benjamin, el endocrinólogo Charles Ihlenfeld, se planteó serias dudas acerca de la efectividad del cambio de género. La razón: un número elevadísimo de sus pacientes se habían suicidado. El Dr. Ihlenfeld trabajó con el Dr. Benjamin durante 6 años y en ese tiempo administró hormonas sexuales a 500 transexuales. Ihlenfeld sorprendió a Benjamin al anunciar públicamente que el 80% de las personas que querían cambiar su género nunca deberían haberlo hecho, debido a la depresión, la ansiedad y principalmente el alto número de suicidios. Ihlenfeld decidió dejar de administrar hormonas a pacientes con disforia de género, abandonó la práctica de la endocrinología y cambió de especialidad,
volvió a la universidad y estudió psiquiatría para así poder ofrecer una ayuda eficiente a personas con trastornos de identidad de género. Tras los estudios dirigidos por el Dr. Mahuad y el consecuente cierre de la clínica de la Universidad Johns Hopkins, más la drástica y certera decisión del Dr. Ehrenfeld de abandonar los tratamientos hormonales, los defensores del lobby LGBT y de las cirugías de reasignación de sexo necesitaban una nueva estrategia. Los doctores Benjamin y Money buscaron a otro amigo, el Dr. Paul Walker, un activista de los derechos homosexuales y transexuales, el cual ellos sabían era un apasionado de los tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo, para darle legitimidad científica a sus fracasos e intentos de cambiar el género. Formaron un comité con el Dr. Walker a la cabeza. Este comité también incluyó a un psiquiatra, a un activista de la pedofilia, a 2 cirujanos plásticos y a un urólogo, todos los cuales se beneficiarían económicamente de toda cirugía de reasignación de género. Es así que el ya mencionado Estándares para el Cuidado y Salud de Personas Transexuales, Transgénero y No Conformes con su Género vio la luz en 1979. Pero estos, entre comillas, estándares, como se puede ver, no eran más que un intento de darle legitimación científica a un procedimiento totalmente anticientífico. Como afirma Walter Heyer, es transexual, es intelectualmente deshonesto ignorar el hecho de que la cirugía nunca es un procedimiento médicamente necesario para tratar la disforia de género y que la administración de hormonas de género es perjudicial para la salud. Los activistas del transgénero contemporáneos, los descendientes de Kinsey, Benjamin y Money, mantienen viva la práctica de la cirugía de cambio de género, la cual es médicamente innecesaria, mediante el control de la información pública y tapando mediáticamente la investigación científica y las historias personales que hablan del arrepentimiento, la infelicidad y el suicidio de quienes se someten a dicha cirugía. Los resultados negativos solo se reconocen como una forma de culpar a la sociedad por su transfobia. Los transexuales que lamentan haber tomado este camino están llenos de vergüenza y remordimiento. Aquellos que lamentan su decisión no tienen cabida en un mundo de activismo pro transgénero. En mi caso, tomó años reunir el coraje para levantarme y hablar sobre el arrepentimiento. En el corazón del problema está la confusión sobre la naturaleza de las personas transexuales. El cambio de sexo es biológicamente imposible. Los hombres que se someten a una cirugía de reasignación de sexo no dejan de ser hombres o viceversa. Más bien, se convierten en hombres feminizados o en mujeres masculinizadas. Por eso debemos ser claros al respecto. Quien promueve la transexualidad como un asunto de derechos humanos y alienta la intervención quirúrgica en estas personas no hace más que colaborar y promover un trastorno mental. Además, estas intervenciones no solo conllevan un considerable riesgo psicológico y físico, sino que también las expectativas del paciente sobre una vida ideal después de la intervención no llegan a materializarse. Pero a pesar de todo, la Asociación Profesional Mundial de la Salud Transexual, fundada por los oscuros doctores Benjamin, Money y Walker, continúa engañando a cientos de personas a pesar de los estudios que llevaron a cerrar la clínica en Johns Hopkins y otros estudios recientes que han mostrado cómo la calidad de vida de la persona tiende a empeorar después de la operación de reasignación de sexo. En el año 2004, el Instituto Arif, perteneciente a la Universidad de Birmingham en Inglaterra, analizó más de 100 estudios de seguimiento a personas transexuales sometidas a cirugía en los años anteriores. El diario inglés The Guardian publicó los hallazgos en un artículo titulado «Los cambios de sexo no son eficientes». En el mismo se afirma: Arif llega a la conclusión de que ninguno de los estudios aporta pruebas concluyentes de que la reasignación de género sea beneficiosa para el paciente. Además,
Los investigadores concluyeron que la mayoría de los estudios que promovían este tipo de operaciones tenían un diseño precario, el cual distorsionaba los resultados a favor de cambiar físicamente el sexo. No se había valorado si otros tratamientos, tales como la terapia psicológica prolongada, podrían ayudar a los transexuales o si la confusión de género se atenuaría con el tiempo. Y continúa. Por otra parte, tampoco se han estudiado de un modo exhaustivo las posibles complicaciones de las hormonas y la cirugía genital, como la trombosis venosa profunda y la incontinencia. Además, el doctor Chris Haidt, director de ARIF, afirma, hay un gran número de personas que después de operarse siguen traumatizadas y con frecuencia al borde del suicidio. En el año 2010, un equipo de investigadores de la Clínica Mayo publicó una revisión sistemática de 28 estudios sobre las terapias hormonales utilizadas en procedimientos de reasignación de sexo en 1833 personas, 1093 de hombre a mujer y 801 de mujer a hombre, indicando que no había evidencia que la reasignación de sexo a través de intervenciones hormonales mejore la disforia de género, el funcionamiento psicológico y las comorbilidades, la función sexual y la calidad de vida en general. Uno de los estudios más sólidos al respecto fue publicado en el año 2011 por Cecilia Dogne y colegas pertenecientes al Instituto Karolinska y la Universidad de Gotemburgo en Suecia. Los investigadores pusieron el foco de su investigación en examinar la tasa de mortalidad, morbilidad y criminalidad de personas transexuales, haciendo el seguimiento de un total de 324 transexuales, 191 de hombre a mujer y 133 de mujer a hombre, sometidos a cirugías de reasignación de sexo entre 1973 y 2003. Dos elementos importantes a tener en cuenta es que este estudio dejó de lado una cuestión subjetiva, tal como la satisfacción del paciente una vez realizada la operación, y tampoco comparó el estado de la persona antes y después de la operación de reasignación de sexo. El estudio se centró simplemente en analizar y evaluar la situación de la persona tras haber recibido el tratamiento hormonal y la intervención quirúrgica, comparándolos con un grupo de control formado por personas que habían nacido en el mismo año y tanto del mismo sexo biológico como del sexo reasignado en el grupo trans. Los resultados. Los transexuales que habían realizado la operación de reasignación de sexo tenían un riesgo de hospitalización psiquiátrica y de mortalidad 3 veces más alto que el grupo de control y, más alarmante aún, el grupo trans tenía 4.9 más probabilidades de intentar suicidarse y 19.1 más probabilidades de morir por suicidio. Fue la elevada tasa de suicidios la que llevó a afirmar a los investigadores que la salud posterior a la intervención quirúrgica era en sí muy precaria y que por lo tanto no corregía problemas que en sí tenían un origen psicológico. La evidencia científica muestra que los procedimientos de reasignación de sexo, ya sea por medio de tratamientos hormonales como por intervenciones quirúrgicas, no proporcionan los beneficios esperados por la persona, ni tampoco resuelven otros problemas subyacentes, contribuyendo de esta manera a aumentar los riesgos de problemas de salud mental. Aquí la pregunta debería ser nuevamente, ¿qué es lo que lleva a la persona a buscar tratamientos hormonales y de reasignación de sexo? Son esas causas o factores los que se deben atender si realmente se quiere ayudar a la persona. Plantear esta problemática como una cuestión de derechos humanos no hace más que intentar normalizar y simplificar una situación que en sí misma es muy compleja.
Y bueno, con esto llego al final. En el próximo episodio estaré compartiendo el arrepentimiento de aquellos que se operaron. Así que bueno, comparte este episodio, suscríbete al canal, dale me gusta y apoya al mismo desde el enlace en la descripción. Gracias.